Literal que no lo vi. Damos gracias a Dios por su fidelidad, por su obra. Y ustedes son, como dice el apóstol Pablo, mi más grande gloria, el poder conocerles, el poder servirles. Indiscutiblemente que hace 4 años, cuando vinimos a este lugar, vinimos con corazones conflictuados porque dejamos una congregación hermosa que vimos crecer desde el inicio, grande también, y llegamos y nos da la bienvenida a la pandemia, nos da la bienvenida a una iglesia linda, un servicio, y después todos desaparecieron por la pandemia. Me volví en el pastor virtual por alrededor de 1 año y después reiniciamos todo esto llamado Park Cities en español. Y hay muchos sentimientos encontrados, pero hay sentimientos de gozo el día de hoy, y le doy gracias a Dios por su fidelidad y por sus vidas. Cada una de ustedes, de sus historias, me animan cada domingo, y yo no puedo hacer esto sin la bendición, el apoyo de mi esposa y de mis hijos, y les quiero honrar aquí, ¿verdad?, a mi esposa y a mis hijos. No es fácil salir de un lugar y quitarles familia y quitarles todo lo conocido que era donde estábamos y llegar a otro lugar. Pero si usted mira alrededor, por eso estoy un poquito conmocionado. Aquí vemos un grupo de más de 200 personas y reiniciar un ministerio en Park Cities, y que después de 3 años tengamos caras nuevas, ministerios establecidos, personas lindas trabajando, es una bendición. Tenemos Vickery, tenemos Batman Lake. Dios ha sido bueno. Amén. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Vamos a orar y le pedimos al Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra. Dios, te damos gracias por esta iglesia preciosa. Te damos gracias, Señor, porque podemos celebrar juntos que tú vives, y porque tú vives nosotros también viviremos. Te doy gracias, Señor, por este pueblo especial, escogido, llamado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Te doy gracias, Señor, porque soy honrado de abrir las Escrituras junto con ellos, Señor, para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Cada vez que lo puedo hacer el domingo o en cualquier momento, Señor, al frente de esta congregación hermosa que has puesto en nuestro caminar, te doy gracias. Y te doy gracias porque el día de hoy te honramos a ti, Señor, por la fidelidad en este recinto, en este santuario que rededicamos el día de hoy para la gloria de tu nombre, Señor. Y pedimos que tú seas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, que seas tú, Señor, el que hables a través de tu palabra. Habla, que tu pueblo escucha. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Bueno, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué harías si cada pensamiento crítico sobre los demás se convirtiera en un rótulo visible que todos pudieran ver? ¿Te imaginas que salieses en la mañana y cuando comienzas a criticar a alguien saliera todo en tu frente y todo mundo pudiera ver lo que tú estás pensando? Yo creo que harías 3 cosas. La primera es, pensarías antes de pensar. La segunda, pensarías antes de hablar. Y la tercera, no saldrías para que nadie te viera. ¿Qué tal si todo mundo pudiera ver cuando juzgamos a alguien? ¿Te ha pasado? Por eso dicen, las apariencias engañan. Muchas veces nosotros juzgamos a priori. Decimos, esa persona es así. Es una persona amargada. Es una persona engreída. Es una persona orgullosa. Y a veces nos damos sorpresas. Que detrás de la cara de gruñón hay un dulce hombre o mujer. ¿Le ha pasado? Muchos de ustedes tienen cara de todo menos de dulces, pero son dulces, ¿sí o no? Hay algunos que tienen cara de enojado, ¿no? Pero son buenas personas. Pero juzgamos por las apariencias. Las apariencias engañan.
¿Qué tal si todos los días nosotros fuésemos juzgados por lo que hacemos o dejamos de hacer? ¿Qué tal si todos los días Dios nos mirase y nos dijese, hoy, Rolando, hiciste esto, esto, esto y aquello, y porque juzgaste, yo te juzgo hoy también, al infierno? La paga del pecado es muerte. Sin embargo, Jesús, a la manera de Cristo, fue una manera diferente. Nos encontramos en una serie de sermones que le hemos titulado Buena Vida. Estamos estudiando el Sermón del Monte, aquellos axiomas, principios del reino de los cielos, encapsulados en una temática de homilía de sermón del Señor Jesús, quien lo compartió con sus discípulos y con los discípulos más cercanos, y por ende ha trascendido a la historia generaciones y generaciones. Y el día de hoy vamos a compartir un mensaje que hemos titulado Dando gracia libremente. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6, dice así la palabra del Señor. Está ahí en la pantalla, que ahora este templo tiene pantallas. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué dice el versículo 5? ¿Por qué lo dice tan pasito? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y vuelvan y os despedacen. Que Dios bendiga su palabra. Amén. El contexto en el cual se desenvuelve esta narrativa bíblica, vemos que el Señor Jesús está hablando extensamente, describiendo cómo deben vivir aquellos que quieren seguirle en el reino de los cielos. Jesús está instruyendo a sus discípulos sobre la verdadera justicia, sobre el verdadero comportamiento, y está hablando de que no se debe basar en lo exterior, sino en lo interior. En particular, este pasaje abarca la tendencia humana que tenemos de juzgar y condenar a otros mientras nosotros mismos ignoramos nuestros propios defectos. Jesús destaca la necesidad de humildad, de autocorrección, de autoevaluación en nuestra vida. Y el día de hoy vamos a meditar en ello. Vamos a responder a esta pregunta que está ahí en sus notas, los que les gusta completar. Dice, ¿cómo responder en base a la gracia y no en base al juicio? En otras palabras, ¿cómo juzgar menos? Si al salir el día de hoy podemos tener una mejor perspectiva y juzgar menos, ya hemos logrado algo. ¿Cómo responder en base a la gracia evitando el juicio? Primero, evita el juicio condenatorio. Evita el juicio condenatorio. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, Jesús comienza con una advertencia. Dice, no juzguéis. Casito me caigo. No juzguéis, dice, no juzguéis. Ahora, tú y yo a veces juzgamos, ¿no? Muchas veces vemos a algo y juzgamos así. O miramos a una persona y decimos, igualito al papá, igualito al tío Ronaldinho, ¿verdad? A la tía Emeregilda, ¿no? Siempre uso mis nombres por allá rebuscados. Y juzgamos, o decimos, o usamos la palabra, es que tú siempre, ¿cuántos usan esa palabra? Ninguno, siempre digo, los del Grejo usan eso. O es que tú nunca, usamos eso, juzgamos a priori. Tú siempre haces eso, siempre. Tú nunca haces eso, nunca. Juzgamos a priori. El Señor Jesús se da cuenta de que nosotros tenemos una tendencia natural a juzgar.
Y por eso nos dice, si queremos vivir en la ética radical del valor del reino, de la ética radical del amor del reino, era lo que iba a decir, dice, vosotros haréis de manera diferente las cosas. Y lo primero que dice es, evita el juicio condenatorio. Imagina que llevas un bulto de piedras en una mochila. Cada vez que juzgas a alguien, estás lanzando una piedra a esa persona, ¿no? Juzgo a alguien, le echo la piedra. Pero por más de que juzgamos, la mochila sigue llena, porque quitas una piedra y pones otra piedra, porque así es nuestra tendencia humana de juzgar. Y el Señor dice, no juzguéis. Nos habla de un imperativo. Y la pregunta que ya hace es, ¿cómo? Bueno, lo primero es al considerar tus intenciones antes de juzgar. Al considerar diga conmigo, intenciones. Ahora, la intención cuenta mucho. No juzguéis para que no seáis juzgados. El verbo se traduce como juzgar, pero implica mucho más que emitir una opinión. Lleva una connotación de condena o emitir un veredicto destructivo. Es decir, esa persona es así, lo he dicho, y como dice una del programa, caso cerrado, ¿no? Sí se ve en la televisión, ¿no? Si fueran para leer la Biblia. Pero la verdad es que juzgamos, lo he dicho, y nadie te quita eso. He conocido personas que tienen un sentido de condenación propia y hacen alarde de ello. Y el Señor Jesús dice, ustedes no deben juzgar. Y la pregunta es ¿cómo? Al considerar las intenciones, al no ser nosotros también de la misma manera. Dice, recuerda que con la medida que juzgas, serás juzgado. ¿Y cómo lo hacemos? Al considerar la medida con la que juzgas. Al considerar la medida con la que juzgas. Dice aquí, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Versículo 2. Y con la medida con que medís, os será medido. Aquí la palabra medir subraya un principio de reciprocidad divina. En otras palabras, la manera en que tratamos a los demás será la manera en que seremos tratados. En otras palabras, siempre se cosecha lo que se siembra. Gálatas 6, del 7 al 10. Esto nos desafía a considerarnos a nosotros mismos si somos rápidos para juzgar y lentos para perdonar. Si cada vez que nosotros vamos a emitir un juicio pensáramos de que las otras personas nos van a medir de la misma manera, no juzgaríamos tan fácil. Porque dice, con la vara que seréis medidos, así también vosotros mediréis a otras personas cuando juzgas. Si nosotros pensamos en nosotros mismos primero, de que nosotros también nos van a juzgar, ¿a quiénes les gusta que los juzguen y los critiquen? Levanten la mano los que digan amén. Ninguno, ¿verdad? Ninguno dice, yo me apunto, pastor, que me critiquen todos. Hasta el que dice, a mí no me importa lo que me digan de mí. Mentiras, le importa porque lo está diciendo. En serio, hay personas que dicen, a mí ya, pastor, me resbala. Yo ya, así como el jabón, me resbala todo. No, mentiras. A todos nos cala. A todos. Instintivamente, psicológicamente, y podría decir hasta psiquiátricamente, nuestra mentalidad es afectada cuando recibimos un sentido de valía o de crítica de otra persona que no va de acuerdo con lo nuestro y que nos critica. Que le critiquen a un hijo, que le critiquen a una hija, a un esposo, ¿verdad? Bueno, a algunos no le importa que le critiquen al esposo, pero bueno, ese es un ejemplo. La verdad es que nos duele. Y yo quiero que pensemos en el Señor Jesús. Está en uno de los montes, Él está abajo y la congregación está en la montaña. Él no está arriba y ellos abajo, es al contrario. Él estaba abajo, ¿verdad? Hemos estado ahí y los demás estaban en la montaña. Y yo me imagino que el Señor Jesús le dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El día de hoy estamos en un templo muy lindo, que tiene un eco hermoso. Cuando cantamos se escucha la hermana que está afinada y la que está desafinada, porque para eso son estos templos, para cantar todos juntos, para orar juntos. Nos ayuda, hay cierto tipo de liturgia cuando estamos en un templo como este, porque nos llama a alabar a Dios juntos.
Qué bonito se escuchaba el himno aquí, ¿no? Hasta los que cantamos macho o menos nos escuchábamos bien. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, al considerar la medida con la que juzgas, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad. Perdonad. Y seréis perdonados. Ok, ahí va. Una persona que juzga es una persona que se le es difícil perdonar, porque es una persona orgullosa. Es una persona que se le hace difícil perdonar. Que perdone Juanita, yo no voy a perdonar. Que se aguante y que se aguante. Dios lo bendiga, hermano. Orgullo. El Señor Jesús dice, no, aquel que quiere dejar de juzgar, también tiene que ser propenso a perdonar. Entonces, lo primero es aquí, evita el juicio condenatorio al considerar tus intenciones y al considerar la medida con la que juzgas. Segundo, examina tu vida antes de juzgar a los demás. ¿Examina qué? Tu vida. Mira lo que dice el versículo. Dice entonces aquí, la viga de nuestro ojo. Para poder ver claramente tenemos que quitar la viga de nuestro ojo. Piensa en un espejo empañado. Por ejemplo, cuando intentas ver a través de un espejo empañado, no puedes verte bien. ¿Cuántos han tratado de verse en un espejo empañado? No se ve bien, ¿no? A veces tenemos que limpiar el espejo para poder ver bien, sobre todo cuando vamos a manejar, tenemos que tener algo, una valletilla o algo, para poder limpiar y para poder ver. Lo mismo es con nuestra vida. No nos gusta mirarnos a nosotros mismos. No nos gusta evaluarnos a nosotros mismos, aunque nos autoevaluamos todos los días. No nos gusta llegar a la conclusión de que muchas veces somos personas muy prontas para juzgar. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, ¿cómo? Al reconocer tus propios defectos. Versículo 3 al 4 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? El término aquí se refiere a una pequeña partícula de polvo. Representa las pequeñas fallas que notamos en los demás. En contraste, la otra palabra, viga, docos, representa un defecto mucho mayor en nuestras propias vidas. Es decir, usted y yo estamos viendo la polilla, algo en el ojo de otro, cuando nosotros tenemos más defectos. Es más fácil ver los defectos de los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígame con confianza. Es verdad. Es más fácil ver los defectos en otro. Uy, ese hermano, no lo conoce. Mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi tío. Todos los defectos, ¿no? La lista. Es bien fácil ver los defectos de los demás. Pero ahora, yo le voy a decir a usted que me piense en un defecto suyo en menos de un segundo. Usted dice, ay, dependiendo el día, pastor. Porque nos es difícil ver los defectos nuestros. Ay, depende, pues el Señor es trabajando en mi vida. No, sí. ¿Cuál es tu defecto? No sé, despistado, desorganizado. Dígalo. Nos cuesta decir los defectos, pero nos es fácil promulgar los defectos de los demás. Esa persona habla mal. Esa persona se viste mal. Esa persona es imprudente, es inoportuna, es grosera. Esa persona siempre llega tarde. Y usamos siempre y nunca. ¿Quiere recibir un consejo para juzgar menos? Trate de eliminar la palabra siempre y la palabra nunca y será menos una persona que juzga. Le va a ayudar en su propia vida. Al reconocer tus propios defectos, ¿te acuerdas los dos que estaban allí al frente? Uno estaba quizás dándose golpes de pecho y el otro estaba diciendo, no, Señor, para nada, yo lo sé todo en la Escritura. Y nos habla de la diferencia entre el verdaderamente arrepentido, aquel que venía delante y se postraba delante de Dios, y el que sabía toda la ley y que al final de cuentas no sabía nada porque su corazón estaba apartado de Dios. La palabra de Dios nos insta el día de hoy a mirar nuestros propios defectos. Yo quiero que pienses por lo menos
en unos 5 defectos que tengas. No se lo digas al hermano que está al lado, ni le digas a tu esposo, dime 5 defectos. Tampoco. No, pero piensa por lo menos en 5 defectos y piensa por lo menos en 5 virtudes al mismo tiempo. Y te vas a dar cuenta de lo revelador del ejercicio. Pero ahora, si yo te digo, piensa en 5 defectos de una persona que te cae mal, ¡ja! En menos de 2 segundos llegan los defectos. ¿Por qué? Porque es más fácil juzgar a otros. Debemos reconocer nuestros propios defectos. La pequeña partícula de polvo representa esas fallas que tenemos. Y la palabra griega aquí, que significa ver o notar, indica que a menudo somos ciegos a nuestros propios defectos. Nos habla de que nosotros somos ciegos. Tenemos buena vista para los demás, es lo que está diciendo esta escritura. Vemos 21:21, cuando son los defectos de los demás, pero somos ciegos para ver nuestros propios defectos. Es lo que dice el Señor Jesús. Ustedes ven nada más la pajilla cuando tienen una viga completa en ustedes mismos. Y debemos mirar nuestros propios defectos. Recuerda el evaluar tus propios defectos antes de mirar los defectos de los demás. Antes de venir y decirle a otras personas sus defectos, considera los defectos tuyos. ¿Estamos? Antes de que tú vayas y le digas a otra persona, es que tú eres eso, entonces primero evalúate tú y pregúntate si tú también no eres eso. Es lo que dice el Señor Jesús al reconocer tus propios defectos. Aquí lo escribí. Recuerda al evaluar tus propios defectos antes de mirar los defectos de los demás. También al actuar con humildad. Versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios. Léalo conmigo. Dice. No. Ya tenemos pantallas. Y se ven de cualquier lugar. Versículo 5 dice. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Wow! Dura esa palabra. Yo creo que después de que Jesús predicó eso ya bajó su popularidad. Los likes en Instagram se bajaron. Yo creo que después de esa predicación ya tenía minus 1,000 followers. Yo creo. Porque les está diciendo, ustedes tienen un palo grande en su propia mirada y no lo ven. Pero sí quieren ver los defectos en los demás. Acuérdense que les está hablando a los fariseos, a los seduceos y a los escribas, quienes sabían supuestamente la ley, pero que no cumplían con la ley. Y por eso le estaba haciendo esa homilía a ellos y también a sus discípulos. Al actuar con humildad. El término hipócrita viene de la palabra hipócrites. Los actores llevaban esas máscaras en las obras griegas, fingiendo ser alguien más. Y por eso la palabra de Dios nos dice que debemos evitar ponernos la máscara. Y usted dice, ¿pero qué máscara me pongo, pastor? No la del 31 de octubre, no. La que usted se pone todos los días, o yo. ¿Usted se pone la máscara de cristiano o es un cristiano? Porque a veces nos ponemos la máscara de gloria a Dios, aleluya, el Señor te bendiga, hermano. Que aquí va la aureola y vamos caminando y los ángeles vienen así casi nos están arrebatando. ¿No? Sobre todo los domingos, ¿no? Nos ponemos una máscara. Eso es hipócrita a veces. Y en la casa, en el taller o en la oficina, como dice el comercial, ¿somos lo mismo? ¿O qué máscara usamos? Porque el Señor dice, cuidado con las máscaras, no sean hipócritas. Y hay algunos que dicen, pues que me conozcan como yo soy. Ya hablé bien mexicano y no soy mexicano. Pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Como dicen. Así yo sin máscara, ¿no? No se trata de eso, se trata del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor Jesús en su axioma lo que está diciendo aquí es, al discernir bien entonces, al considerar no solamente la medida, examinar nuestra vida al juzgar a los demás, reconocer nuestros propios defectos, pero actuar con humildad. Humildad es el valor que una vez si dices que eres humilde, ya no lo tienes.
Humildad es considerar a los otros como superiores que a nosotros mismos. Humildad es no creernos que nosotros somos la única persona o la última Coca-Cola en el desierto, como decía un hermano. ¿No? Una persona humilde es una persona, no una persona humilde que no tiene recursos económicos, eso no es una persona humilde, porque he conocido personas humildes que tienen muchos recursos económicos, es una virtud. La humildad es una virtud. Y la humildad atrae. ¿Sabes que la humildad atrae? Esa es aquella persona que tú miras y dices, esa persona trae algo, pero no sé qué es, pero algo trae. Es humilde, porque atrae con su humildad. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús les dijo en la matemática del reino, el que quiera ser el primero tiene que ser el ¿qué? El último. Y les dice, con vosotros no seréis así. Va a ser diferente en el reino de los cielos. Y por eso debemos entonces ser personas humildes. Aprender ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Jesús dice que Él vino a vivir una vida que nosotros no podíamos vivir, que Él vino a caminar con nosotros, a morir en la cruz como un criminal y resucitó y nos espera en el cielo y nos da un lugar que no merecemos. Amén. Esa es la humildad. El apóstol Pablo dice, sed seguidores de mí como yo ¿de quién? De Cristo. Dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. La humildad viene del Señor. El Señor Jesús nos da ese ejemplo de humildad. Tercero, también debemos discernir cuándo corregir con gracia. ¿Tú has visto que una persona que le gusta juzgar es una persona que no puede corregir con gracia? Es una persona que es bien negativa y que le ve lo malo a todo lo positivo. Ah, sí. Ah, ¿para qué lo hicieron en el santuario? Mire cómo se escucha, boom, boom, boom. ¿Verdad? Somos prontos ¿para qué? Para juzgar. Pero una persona que no juzga dice, ¡ay, qué bonito! ¡Qué preciosos espejos! Mira todos los versículos que hay ahí. ¡Wow! Yo no sabía que había esta parte de la iglesia. Todo se llama de percepción. Pero a veces somos personas que juzgamos a priori. O es una persona que quiere corregir. Una persona que juzga es una persona que siempre está corrigiendo a otro. Ah, sí, pero si usted cocinó algo, no sé qué cocina usted en su casa. Yo no cocino mucho, hermanos, gracias a Dios. Si cocinara como predicara, no hubiera iglesia. Al contrario. Pero la verdad es que a veces juzgamos. Y la palabra de Dios dice que debemos discernir cuándo corregir con gracia. Recuerda lo siguiente. Al corregir siempre es bueno aplicar la gracia. Al corregir siempre es bueno aplicar la gracia. Yo hay algo que recuerdo de mi mamá y la menciono en múltiples ocasiones. Murió a los 12 años cuando yo tenía 12 años. Pero cada vez que ella me corregía, ella me explicaba por qué me corregía. No solamente me corregía, ¿verdad? No solamente me daba unas nalgaditas o lo que me tuviera que dar, porque el pastor no salió tan bueno de la noche a la mañana. Me tuvieron que corregir de pequeño. Pero ella me sentaba y me decía, por esto te corregí, Rolando. Y me decía por qué, ¿no? No como muchos padres que primero dan el retazo, y después ya el niño ya ni sabe. ¿Qué hice? Yo no sé, pero mi papá me dio retazos. ¿Algún testimonio aquí? No levante la mano, pero así pasa. Hay que corregir con amor, con gracia, porque la violencia no sirve para nada. La carne es débil, ¿no? Y llega el momento donde los retazos no funcionan. Pero qué bueno es corregir con gracia. Cuando una persona te dice, has hecho las cosas mal, yo estuve en esa circunstancia de la misma manera, yo me sentí de esa manera, pero sabes que Dios trabajó en mí. Es diferente. Le está diciendo que obró mal, pero no le está diciendo, es que eres un inmundo pecador. ¡Ja! No hagas eso. Te estás condenando y te vas a ir para el infierno. Quizá ya lo sepa. Pero ¿qué tal si llamamos al hermano en la fe y le decimos, mira, yo batallé con lo mismo, personas oraron por mí, por esta circunstancia, sabes, no camines solo, yo estoy contigo, pero tienes que corregir esto en tu vida, pero yo te voy a ayudar. Es diferente con la gracia de Dios, amén.
Pero nosotros a veces primero damos el retazo con nuestras palabras y después queremos sopasar las cosas y no hay palabra que lo resuelva. Así que debemos pensar antes de actuar. ¿Y por qué dice aquí el Señor Jesús lo siguiente? Dice, a discernir a quién ayudar. Fíjese, el versículo 6 me llama la atención. Todos habíamos entendido hasta el versículo 5, pero aquí es donde llega, donde debemos estudiar el versículo 6. Mire lo que dice. Dice, no deis lo santo ¿a quién? A los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y usted dice, ¿qué está hablando el Señor Jesús? Hasta el versículo 5 lo entendí. ¿Estamos? ¿Y por qué habla del versículo 6? ¿Y por qué saca esta analogía? La expresión usada en el idioma original griego significa pisotear, implica un rechazo deliberado y desprecio. Jesús usa esta metáfora para señalar que debemos ser sabios al ofrecer corrección y enseñanza. Y por eso en el subpunto del punto número 3 yo pongo al discernir a quién ayudar. A discernir a quién ayudar. Debemos discernir a quién debemos ayudar. El término aquí nos habla de una perla, representa verdades valiosas del reino de Dios. Jesús nos advierte que no debemos ofrecer estas perlas a quienes las rechazarán con hostilidad. Le dice en otras palabras, no den lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. En otras palabras, traducción Rolando Aguirre, no corrijas al necio, invierte en la persona que te va a prestar atención. ¿Entendimos? A veces nosotros, es que tiene que ser corregido, pastor, es que tiene que ser corregido, pastor, es que tiene que ser corregido. Y usted comienza a pelear con la corrección de una persona totalmente necia, una persona que no va a escuchar, una persona que no te va a quizás a dar ni siquiera algo de razón. Ya estamos dándole y dándole y dándole y dándole. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a eso? Ahora sí me entienden. El Señor Jesús dice, no. Así no es. No den las perlas a los cerdos. Está diciendo, corrijan con amor. Y si no escuchan, va a haber su condenación para esas personas. Les está diciendo, pero no estén ahí fracturando la relación en todo momento tratando de corregir. Ahora, con eso no le digo a los padres que no corrijan a los hijos, ¿ok? Yo no estoy hablando de la paternidad y de la maternidad aquí. Estoy hablando de juzgar. Quiero porque algunos padres me están mirando así con cara de que, ¿y ahora qué hago con mi hijo? No, a los hijos hay que corregirlos, en amor, sin maltrato, con la vara, dice la Escritura, pero con amor, ¿no? Enseñando la verdad del Evangelio. Pero está hablando de juzgar a las personas. No juzgues a esa persona y no le eches la perla a los cerdos, juzgando a una persona que no lo merece. A veces gastamos tanto tiempo juzgando y criticando a personas que ni siquiera lo merecen. ¿Sabes que hay personas que tienen dominio sobre tu vida porque tú le has dado el dominio en tu vida? Déjame decirte, hay personas que han muerto y todavía te dominan. Las palabras de juzgar de un padre, de una madre, de un tío, de un abuelo, quizás ya murió, pero todavía esas palabras te dictaminan, te rigen el comportamiento, te sientes a veces con ansiedad cuando ves a una persona parecida a tu tío o a tu tía, no sé, a quien sea. Y dice la palabra de Dios, debemos dejarlos en la cruz de Cristo. Amén. Dios quiere que lo dejemos en la cruz de Cristo. Al discernir a quién debemos ayudar, pero también al discernir a quién corregir. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Corrige a quién? Al sabio y te amará. Jesús nos invita a corregir con discernimiento, sabiendo que no todos están listos para recibir la corrección. Pero debemos discernir a quién corregir. Vamos a la aplicación. Lo primero es, examina tu corazón. Examina tu corazón. El Señor quiere que examinemos nuestra actitud hacia los demás. Y la pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿estás juzgando con dureza o mostrando gracia? Examinemos nuestro corazón primero.
Y digámosle al Señor, Señor, ¿verdaderamente estoy dejando que tú obres en mi vida o estoy juzgando a los demás en primera instancia? Segundo, extiende gracia. ¿Extiende qué? Gracia. Al igual que Dios te ha mostrado la gracia, da gracia libremente a los demás. El Señor Jesús aprendió siempre a enseñarnos la gracia. Dice, una de las frases más reveladoras del Señor Jesús para mí es: vosotros habéis escuchado, pero yo os digo. Esa es una frase de gracia. Vosotros habéis pasado por esto, pero yo os digo. El Señor nos recuerda el día de hoy, queridos y queridas, ustedes han pasado por esto, pero yo os digo, hay liberación, hay restauración, hay sanidad, hay perdón en el nombre de Jesús. Amén. El Señor lo puede hacer en nuestras vidas. Extiende gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. Yo no me merecía esa canasta que me dieron de Colombia, pero gracias. Quien haya comprado todo eso, gracias. ¿Verdad? A veces no somos merecedores. Cuando te crean merecedor, entonces quizás no lo recibas, porque entonces tienes orgullo. La palabra de Dios nos dice que debemos extender gracia. De gracia recibimos y de gracia damos. ¿Cómo podemos extender gracia? Por ejemplo, al hacer algo que no hacemos para alguien que nos cueste. Porque es fácil yo invitar a mi familia a comer, ¿no? Pero invitar a una persona que no me caiga bien, y yo invito a muchos, ¿va? No, si le digo vamos a comer no quiere decir que me caiga mal, no. Pero ¿qué tal si tú quieres estar con una persona que tienes algo? Y tú dices, eso me va a costar, pero es el camino de Jesús. Diga conmigo, el camino de Jesús. Extiende gracia. O compra algo para alguien. Puedes comprar algo para alguien. Que la persona se queda como, ¿qué? ¿Yo? Sí, tú. No lo mereces. No se lo digas. Pero es por gracia. En serio. Está como el esposo. Aquí va un paréntesis. Está como el esposo que llega siempre tarde del trabajo y un día dice, voy a sorprender a mi esposa. Hace todo lo que nunca hace. Entonces le manda un texto. Al mediodía le dice, cariño, ¿cómo estás? Y la esposa lo mira y dice, ¿ah? Bien, porque nunca lo recibe. Después a las 3, hermosa, ¿cómo estás? ¿Ah? Bien. Se aparece el tremendo a las 6. Se aparece con un ramo de flores a la puerta. Y la esposa abre la puerta y dice, oh, Dios mío, mi esposo está mal de la cabeza. Eso se llama gracia, ¿verdad? No lo esperabas, pero ahí está. Tercero, discierne cuándo corregir. ¿Sabes? Dios no nos corrige a retazos y lo puede hacer. Dios es tan grande, grande es Dios. Su palabra tiene poder. Si nos hubiera querido destruir a toda la raza humana, lo hubiera hecho así. Pero nos dio una nueva oportunidad. Después del diluvio vino una nueva familia, la gracia de Dios. Vino Jesús a vivir una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y cuarto, vivamos en humildad. Vivamos en humildad. A mí me atraen las personas humildes. No soy una persona de edad, pero ya estoy en mis 40 y llevo 18 años pastoreando, aunque no lo crea. Y cada vez me atraen más las personas humildes. Las personas déspotas, petulantes, para nada me atraen. Yo oro por ellos, pero de lejitos. Pero una persona humilde que sabe mucho, que conoce tanto de Dios, que ha entendido que es por gracia y por misericordia, me atrae tanto esa persona como creyente. La pregunta final es la siguiente: ¿estás dispuesto o dispuesta
a vivir una vida marcada por la gracia en lugar del juicio? ¿A quién le puedes mostrar más gracia en tu vida hoy? Ponte sobre tus pies en esta tarde. ¿Estás dispuesto o dispuesta a vivir una vida marcada por la gracia en lugar del juicio? ¿Y a quién le podemos mostrar más gracia en nuestra vida hoy? Esa es la pregunta, queridos y queridas. Hoy tenemos la cena del Señor. Pero yo quiero hacer una invitación el día de hoy a todos los que estamos aquí, en este recinto sagrado, porque estamos el pueblo de Cristo. Todo es sagrado para el creyente. Tanto este recinto como el Great Hall, como el Fellowship Hall, cuando está el pueblo de Dios, es bendito. Yo no sé cómo te encuentras el día de hoy. Yo a veces he juzgado y me he tenido que arrepentir. Y siempre digo que como crecí en la iglesia, yo soy un cristiano en recuperación. Yo soy un hipócrita en recuperación. Yo puedo hacer esto todas las veces con los ojos cerrados sin sentir nada, y eso es peligroso. Yo puedo predicar sin notas si es necesario, sin prepararme, porque lo he hecho por muchos años, y eso es peligroso. Eso es ser hipócrita. Pero todos los días, al igual que usted, como hijo de Dios, tengo que venir a la cruz. Tengo que arrepentirme y decirle: Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida, Señor. Y el día de hoy yo quiero que tú y yo vengamos al Señor. Yo no sé cómo está tu corazón. Si tú te sientes juzgado, juzgada, si te hacen el feo. Yo no sé qué ha pasado en tu vida. Pero el día de hoy Dios quiere que lo dejemos en la cruz. Amén. Él lo puede tomar. Él puede tomar toda nuestra carga. Dice la palabra de Dios que Él ha llevado todas nuestras cargas en la cruz del Calvario. Así que hoy vamos a orar. Si tú no has recibido a Cristo en el corazón, repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy te pido, Dios, que seas mi Señor y mi Salvador. Yo recibo el regalo de la vida eterna. Lo pido en fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.